Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque tu Espíritu Santo sigue cumpliendo la función que Él solamente puede llevar a cabo. Gracias porque en cada uno de los corazones de los que estamos aquí, Él nos ha invitado, nos ha llamado, nos ha dado ese deseo de venir esta noche. Lo agradecemos mucho. También le agradecemos de que nos haya dado la fuerza para poder escoger y decidir entrar esta noche al estudio. Te pedimos, Señor, que seas con aquellos que todavía están por entrar y también con aquellos que van a escuchar la grabación o a verla más tarde, que tu Espíritu Santo también sea el que les enseñe, les muestre, les traiga luz y verdad a sus mentes. Te lo agradecemos por los méritos sagrados de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzaremos con nuestros versículos de memoria, a repasarlos. El primero es de Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hagámosle siempre énfasis a esa palabra. La palabra cortita, la palabra chiquitica, pero de mucho valor. Así que repitamos otra vez, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a nuestro Dios por ese plan tan perfecto. Luego viene 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas. Por eso los esperamos, porque sabemos que son ciertas, certeras, ¿verdad? En los cuales mora la justicia o la rectitud, el buen hacer. El que le sigue a ese es de Hebreos 9:28 y dice así: también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Y como habíamos dicho en el versículo anterior, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Así que Él va a regresar por su promesa. Por eso esperamos ese día que se va a cumplir. Y muy pronto, estemos alerta. Luego viene Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Así es como queremos ser hallados cuando Cristo regrese por segunda vez, como le estamos esperando porque Él nos prometió. Luego viene Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos a nuestra propia sabiduría, ni opinión, ni conocimiento, ni nada. Porque cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos, en ese mismo momento ya dejamos de confiar en Cristo. No podemos tener mitad y mitad, o un poquitito aquí y otro poquitico allá, o un poquito ahorita y otro poquito más tarde. No. O es todo, o si no, nos estamos engañando a nosotros mismos pensando de que todavía confiamos en Cristo. No hay eso, no existe eso. El siguiente es Hebreos 11, 17 al 19. Y dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas. Habiéndole sido dicho, siempre quiero decir habiéndosele, y no es, habiéndole sido dicho, en Isaac le será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Hebreos 11, 17 al 19. Y el último que añadimos hace casi un mes es el de Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Y dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Repitámoslo otra vez, ya que lo estamos repasando para que se nos quede en la memoria bien. Dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador
entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Bueno, con esto estamos dispuestos a comenzar ahora. Habíamos llegado hasta la página 104. Página 104, estamos en el capítulo 14. Y quiero que regresemos a la parte inferior de la página 103 para comenzar a leer desde allí, porque lo que vamos a leer en la siguiente sección, que se titula Todavía en la esclavitud egipcia, tiene como fundamento lo que estábamos leyendo antes, lo que estudiamos la semana pasada. Así que vamos a comenzar desde el último párrafo de la página 103 para entonces entrar en el tema en que estábamos desarrollando. Dice, pero la mayor evidencia de que Israel estaba participando en la idolatría de Egipto la tenemos en el reproche del que se hizo merecedor de no abandonar esa práctica. Y ahora viene la cita desde Ezequiel 20, 5 al 8. Leamos juntos, por favor. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel, o sea, Jacob, ¿verdad? Que llegó a ser Israel. Y que alcé mi mano para jurar a la simiente de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto. Qué tristeza para Dios, ¿verdad? Después de tanto esfuerzo, después de irlos a sacar de allá, enviar a Moisés y a Aarón con todas las maravillas que le mostró a Faraón y sacarlos de allá con milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y aún así salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Qué triste. Y por eso entonces la siguiente sección se titula Todavía en la esclavitud egipcia. Esta noche vamos a ver bastante de historia. Y voy a decir esto ahora y lo voy a repetir más tarde otra vez. ¿Por qué? Porque si no recordamos la historia, si nos olvidamos de la historia, ¿qué es lo que va a suceder? Que estaremos destinados a repetirla. A repetirla. No queremos repetir esta historia. Repitamos la vida y el ejemplo y la experiencia de personas tales como Abraham, tales como Daniel, tales como Moisés, tales como la de Jesús, los apóstoles. Pero no repitamos esto. Esta historia no queremos. Por amor a Dios, le pedimos al Señor que nunca permita que vayamos a repetir esta historia. Es muy triste. Comenzamos a leer entonces, página 104, la sección Todavía en la esclavitud egipcia. Recuerden, había dicho allá al terminar el versículo, dice, no echó de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto. Ni ha sucedido aún hasta el día de hoy. Así que lo que sucedió allá tiene una marca que ha seguido pasando generación tras generación hasta nuestros días. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a leer. Las tinieblas que cubrieron a Egipto en la época de las plagas no era más densa de las que han logrado proyectar en el mundo entero. La oscuridad física no era más que una vívida representación de las tinieblas morales que procediendo de ese malvado país se han cernido sobre los moradores de la tierra, no solamente de Egipto o de Jerusalén o del pueblo de israelita, no, de la tierra se han esparcido por todas partes. Seguimos, la historia de la apostasía en la iglesia cristiana no es otra que la historia de los errores importados de Egipto. ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿Por qué se llama cristiana? Porque son o deben ser los seguidores de ¿quién?
de Cristo. Y fíjense cómo dice allí, la historia de la apostasía de la iglesia de los que deberían ser seguidores de Cristo, la iglesia cristiana, no es otra que la historia de los errores importados de Egipto. Seguimos leyendo hacia finales del segundo siglo, o sea, los años 100, ¿no? El primer siglo fueron del 0 al 100. El segundo siglo, en el primer siglo fue cuando vino Cristo. Jesús regresó al cielo por allí para el año 32 y al final del año 34 ya fue cuando murió Esteban, murió apedreado, y entonces es cuando tenemos que comenzó a perderse. Ya desde allí ya venía, y dice hacia finales del segundo siglo, o sea, a finales de por allí del 180, 190 de la era cristiana, se desarrolló un Egipto en nuevo sistema filosófico. Estamos en la página 104. Ese sistema de filosofía, ahora todo esto, el resto de ese párrafo va a ser parte de lo que vas a seguir en el siguiente párrafo, y todo esto viene de la historia eclesiástica del siglo II, parte segunda, capítulo primero, escrito por Mosheim. Dice así: ese sistema de filosofía fue desarrollado por los eruditos de Alejandría, que deseaban ser tenidos por cristianos. ¿No dijo Jesús que vendrían lobos rapaces? Y el apóstol Pablo repitió también la advertencia. Aquí comienzan los lobos rapaces vestidos como ovejitas, hablando como ovejitas también, pero son lobos. Los eruditos de Alejandría que deseaban ser tenidos por cristianos, por favor, subrayen, reteniendo al mismo tiempo el nombre, el porte y el rango de filósofos. En particular, todos los que en ese siglo presidían en las escuelas de los cristianos en Alejandría. Se cita a Atenágoras, Pantaneus y Clemente de Alejandría como aprobándolo. Esos hombres estaban persuadidos de que la verdadera filosofía, el mayor y más saludable don de Dios, se encontraba entre las diversas sectas de filósofos, esparciendo en incontables fragmentos. Por lo tanto, era el deber de todo hombre sabio, según ellos, y especialmente el de un instructor cristiano, recolectar esos fragmentos de filosofía, recuerden, de eso estamos hablando, esos fragmentos de todo lugar, y emplearlos para la defensa de la religión y refutación de la impiedad. ¿Cómo les parece la receta? Para poder ser eruditos y maestros, instructores cristianos, tenían que ir a recoger y a traer de todas las filosofías paganas todo lo que encontraban de esa sabiduría, así llamada sabiduría, para venir y poder ser verdaderos cristianos instructores. Ay. En otras palabras, ¿verdad? Como diciendo, ¿quién necesita a Dios si tenemos filosofía? No necesitamos de Dios. Un así dice Jehová, eso no es suficiente. Seguimos leyendo. El último párrafo de la página 104. Esa forma de filosofar sufrió cierta modificación cuando Ammonius Saccas, hacia finales del siglo, fundó una prestigiosa escuela en Alejandría, estableciéndose la base de esa secta que vino a conocerse como el neoplatonismo. Ammonius Saccas nació y fue educado como cristiano, y probablemente hizo toda su vida profesión, o sea, pretendió haber sido cristiano. De genio fecundo y gran elocuencia, así que tenía mucha palabra, mucha verba, asumió el reto de armonizar todos los sistemas de filosofía y religión e intentó enseñar una filosofía sobre las que todos los filósofos, tanto como los pertenecientes a las diversas religiones, sin exceptuar los cristianos, pudieran unirse y confraternizar. Vamos a hacer de todas estas filosofías humanas
una sola enseñanza, incluyendo a las religiones. Esto es lo que yo llamo un matrimonio hecho, como tienen un dicho en inglés que dice un matrimonio hecho en el infierno. Aquí están uniendo la religión con las filosofías humanas, las filosofías no solamente humanas, sino humanistas, que dejan a Dios por fuera y ponen con la religión allí, y con eso suena como que, ay, sí, eso también como que es cristiano. Tiene las mismas palabritas, las mismas frases que escuchamos en la Biblia. Hermanos, esto lo estamos leyendo y lo estamos recordando aquí, lo estamos repasando para que no vayamos a caer en el problema con que salieron los israelitas de Egipto, pero se llevaron a Egipto guardadito, en un bolsillito, en su mente misma. Cosa tan terrible. Así que sigamos ahora, estamos en la página 105. Dice, y aquí radica de una forma muy especial la diferencia entre esa nueva secta y la filosofía ecléctica que florecieron en Egipto con anterioridad. Los eclécticos sostenían que había una mezcla de bien y mal, de verdadero y falso en todos los sistemas. O sea que las escrituras también están bajo eso. Ah, no, sí, en las escrituras van a conseguir una mezcla de bien y mal, de verdadero y falso, como hay en todas partes. Enseguida vuelven a la palabra de Dios en mentira, en falsedad. Sigamos leyendo. Da tristeza tener que seguir leyendo, pero hay que aprender de esto. En todos los sistemas, por lo tanto, seleccionaban lo que les parecía razonable y rechazaban el resto. Sin embargo, Ammonius sostuvo que todas las sectas profesaban uno y el mismo sistema de verdad, con diferencias solamente en la forma de presentarlas y alguna diferencia menor en sus concepciones. Siendo así, mediante las explicaciones adecuadas, podían ser fácilmente reunidas en un solo cuerpo. Se adhirió a ese novedoso y singular principio, según el cual las religiones prevalecientes y también la cristiana debían ser comprendidas y explicadas según esa filosofía común. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes creen que eso era lo que Cristo tenía en mente cuando envió a sus 12 apóstoles a predicar por todo el mundo? Claro que no. Claro que no. No tenía ni poquito de esto. Pero claro, el enemigo no iba a permitir que la verdad de Dios se mantuviera inocente y pura y perfecta. No, él iba a tratar de mezclarla con un poquitico de veneno aquí, otro poquitico de veneno allá. Y como está un poquitito, ¿qué importa? No, eso no tiene nada de malo. Seguimos leyendo, página 105. Se cita a Clemente de Alejandría como siendo uno de los maestros cristianos devotos de esa filosofía. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿A dónde fue a dar todas esas filosofías? No era que se juntaba un poco de ancianos y viejos y eruditos, allá los mayores, los adultos, ya ellos solos. No, el esfuerzo fue a llevarlo a la escuela para indoctrinar a los que venían desde pequeñitos para que ya cuando llegaran a más grandecitos y adultos ya tuvieran todas estas cosas fijas en su mente y se olvidara la palabra de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol, dice en Eclesiastés, y lo vemos aquí representado. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque ¿qué creen ustedes? ¿Que ahora estamos exentos de esto? Que exentos debería decir yo. Creen que ya hoy día ya no, ya Satanás no hace eso. Ay, tengamos tanto cuidado con nuestros hijos. Para aquellos que los tenemos, con nuestros nietos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere agarrarlos desde pequeñitos para infiltrarlos con todas las filosofías del mundo que han venido ¿desde dónde? Desde Egipto, para que la palabra de Dios no tenga validez a los ojos de ellos.
Seguimos leyendo. Se cita a Clemente de Alejandría como siendo uno de los maestros cristianos devotos de esa filosofía. Y como es maestro cristiano, pues todo el mundo pensaba, bueno, está bien porque es cristiano. Pero mire ya lo que traía. Mosheim nos dice que hay que situar a Clemente entre los primeros y principales defensores e instructores cristianos de la ciencia filosófica. Verdaderamente, se lo ha de situar a la cabeza de aquellos que se entregaron al cultivo de la filosofía con un celo que no conocía límites y estaba tan ciego y desviado que se embarcó en la vana empresa de lograr la armonía entre los principios de la ciencia filosófica y los de la religión cristiana. Con celo, con toda la fuerza de su alma, a esto fue que se dedicó. Qué lástima, ¿verdad? Habiendo sido tan inteligente. Y miren lo que usó, la inteligencia que obviamente se la dio ¿quién? Dios. Usó los talentos que Dios le había dado para traer el paganismo y deshonrar al Dios que le había dado los talentos. Hay que recordar aquí que la única filosofía que existía era la filosofía pagana. Y no sería difícil imaginar los inevitables resultados de una devoción como la descrita de parte de aquellos que ejercían el magisterio en la iglesia cristiana. Ustedes saben, sí sabemos todo lo que es el magisterio, ¿verdad? Magisterio es la rama de la enseñanza. Todos los maestros, profesores, doctores, todos esos tutores, todo eso pertenece al magisterio. Sabemos que por Mosheim que los discípulos de Ammonius y más particularmente de Orígenes, quien en el siglo siguiente, o sea, el siglo tercero, los años 201 al 299, alcanzó un grado de eminencia difícilmente imaginable. Introdujeron asiduamente las doctrinas que habían derivado de su maestro en las mentes de los jóvenes cuya educación se les había confiado y a su vez, mediante el esfuerzo de estos últimos, que posteriormente fueron en su mayor parte llamados al ministerio, se difundió el amor a la filosofía en un sector considerable de la iglesia. Orígenes estaba a la cabeza de la escuela de catequesis, o sea, el seminario teológico de Alejandría, que era la sede del saber. Estuvo a la cabeza del intérprete de los intérpretes de la Biblia en ese siglo y fue estrechamente imitado por los jóvenes formados en ese seminario. Mire lo que nos dice allí, según Vidas de los Padres, capítulo 16, sección 8. La cita que viene allí dice, la mitad de los sermones de la época, dice Farrar, eran copiados conscientemente o no, directa o indirectamente, de los pensamientos y métodos de Orígenes, el filósofo que quería casar, matrimoniar la filosofía pagana con el cristianismo. Seguimos. La destreza de Orígenes como intérprete de la Biblia era su destreza como filósofo, que consistía en hacer evidentes cosas inexistentes. Hermanos, pongámosle mucho cuidado, enfoquemos. Le pido al Espíritu Santo que nos ayude a mantener nuestra mente aquí tan enfocadamente a lo que estamos leyendo, porque fíjense a dónde llega. Este filósofo hacía evidentes cosas inexistentes, cosas que no existían, las hacía ver como que fueran vívidas en la mente. Sigamos. Se empleaba la Biblia, al igual que los escritos de los filósofos, como un medio donde exhibir su habilidad mental. Los pobrecitos de la plebe, esos no podían, esos no, ¿qué iban a poder? No tenían la agilidad mental que él tenía para hacer vívidas las cosas que ni existían. Seguimos. Leer una simple, por favor subrayen esto porque aquí vemos cómo se van descartando las verdades de la Biblia. Dice, leer una simple afirmación y creerla tal como está escrita
reconociéndola como verdad llana ante la mente de los estudiantes, llevando así la mente de las personas a la palabra de Dios, eso fue considerado como algo pueril, infantil e indigno de un gran instructor. Por eso quería que subrayáramos esas cuatro líneas y media. Voy a volver a leerlas. Leer una simple afirmación, tales como, por ejemplo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No. Eso hay que explicarlo y filosofarlo y hacerlo en una gran, compleja ciencia que los pobrecitos que apenas saben leer, esos no pueden entender esto. Leer una simple afirmación y creerla tal como está escrita, reconociéndola como verdad llana ante la mente de los estudiantes, llevando así la mente de las personas a la palabra de Dios, fue considerado como algo pueril e indigno de un gran instructor. Ay, el resto del párrafo es tan lleno de proezas que no quisiéramos tener que escucharlas. Eso estaba al alcance de cualquiera, pensaban. Ese contraste con su lectura sapiencial de la Biblia, su obra parecía consistir en extraer de las Sagradas Escrituras algo que la gente común no encontraría, nunca encontraría, por la sencilla razón de que no estaba allí, ya que era únicamente la invención de sus propias mentes. Sacaban de la Biblia cosas que no están en la Biblia y las enseñaban como cosas que existen, que son vívidas, que son de existencia en la mente de Dios. ¿Eso no es lo que estamos haciendo también ahora? ¿No escuchamos? ¿No escuchamos predicaciones, enseñanzas, instrucciones de personas del mundo cristiano que no tienen ni parecido a lo que está en la Biblia? Eso era lo que estaba sucediendo allá y vuelve a suceder porque el enemigo sabe que si él le gustó una vez, al rato vuelve y lo trae como cosa nueva, avanzada, como cosa civilizada. No es de aquellas cosas viejas, fuera de la civilización. No. Ay. Fíjense usted que lo que estaba haciendo este hombre era como maromas mentales, ¿no? Sacaba un versículo y de ahí sacaba para enseñar un pocotón de cosas que no existen en la Biblia y que son paganas. Seguimos. A fin de mantener su prestigio como grandes eruditos y maestros, enseñaron al pueblo que la Biblia no significa lo que dice y que todo aquel que sigue la letra de la Escritura ciertamente se extraviará. Enseñaron que solo podía ser enseñada por aquellos que habían ejercitado sus facultades mediante el estudio de la filosofía. Ya no podías tú leer la Biblia y enseñársela a otra persona. No. Tenía que ser alguien que tuviera un grado bien alto y años de estudio. Seguimos. Por favor, las siguientes 1, 2, 3 y media líneas. De esa forma, virtualmente quitaron la Biblia de las manos del pueblo común. Habiéndoseles quitado la Biblia para todo efecto práctico, no había medio por el cual las personas pudieran distinguir entre el cristianismo y el paganismo. El resultado fue no solo que los que profesaban ya previamente el cristianismo fueron corrompidos en gran medida, sino que los paganos acudieron a la iglesia sin cambiar sus principios o prácticas. Vino a resultar que la mayor parte de esos platónicos, al comparar el cristianismo con el sistema de Ammonius, llegaron a la conclusión de que nada podía haber más fácil que una transición entre el uno y el otro. Y para gran detrimento de la causa cristiana, fueron inducidos a abrazar el cristianismo sin, ahí está esa palabrita, sin sentir necesidad de abandonar los principios que traían de antiguo. Vuelvo a repetir, hermanos, si olvidamos la historia, estaremos destinados a repetirla.
Si olvidamos la historia, como esa se va a repetir por muchas otras personas, no nos daremos cuenta. Si no si no supiéramos de estas cosas, ¿cómo podríamos comparar? ¿Cómo podríamos decir, eso es lo que estoy oyendo, eso es lo que estoy viendo, eso es lo que estoy escuchando aquí y allá y allá y allá? Con razón. Ay, Señor, ayúdame a aferrarme a tu palabra solamente. Pero si no, vamos ahí engañaditos allí, como se dicen que cocinan a las ranas. ¿Sabe cómo se cocina una rana? Se echa en agua tibiecita y se le va subiendo la temperatura poquitico a poco. Y la rana no se da cuenta que está llegando a su final porque la temperatura va poquitito a poquitito, paulatinamente. Página 107, estamos ya. Sucedió así que casi todas esas corrupciones mediante las cuales en el siglo II y sucesivos al cristianismo resultó malogrado, y su prístina sencillez e inocencia vinieron a ser casi irreconocibles. Ya ni se conocía, ya ni se veía la diferencia. ¿Tuvieron su origen dónde? En Egipto, y fueron luego transmitidas a las otras iglesias. Observando eso en Egipto, así como en otros países, los adoradores paganos, además de sus ceremonias religiosas públicas en las que todos eran admitidos, tenían ciertos ritos secretos muy sagrados, a los que daban el nombre de misterios, y a la celebración de los cuales solo las personas de la más probada fe y discreción podían asistir. No podían ir todos. No, usted no sabe suficiente para participar en esto. Primeramente a los cristianos de Alejandría y luego a los demás se les inculcó la idea de que no podían hacer nada mejor que acomodar la disciplina cristiana a ese modelo. Subrayen, por favor, las siguientes 4 líneas. La multitud que profesaba el cristianismo quedó de ese modo dividida para ellos en los profanos y los iniciados. ¿Quiénes son los profanos? Los profanos, es decir, aquellos que todavía no eran admitidos en los misterios. Y los iniciados, es decir, los fieles y perfectos, los que ya habían alcanzado el doctorado en paganismo, con color de cristianismo, claro. Seguimos. A partir de ese estado de cosas sucedió no solo que muchos de los términos y frases empleados en los misterios paganos fueron aplicados y transferidos a los diferentes aspectos de la adoración cristiana, particularmente a los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, sino que también, en no pocos casos, los ritos sagrados de la iglesia resultaron contaminados. Por favor, subrayen esa palabrita. Resultaron contaminados por la introducción de diversas formas y ceremonias paganas. El llamado a salir de Egipto. No es necesario enumerar las varias falsas doctrinas y prácticas que fueron de ese modo introducidas a la iglesia. Baste aquí decir que no quedó una sola cosa que no resultase corrompida, y prácticamente no hubo dogma o ceremonia paganos que no fuesen adoptados o copiados en mayor o menor grado. Habiéndose oscurecido de ese modo la palabra de Dios, la edad oscura, o lo que también se conoce en la historia como la Edad Media, fue el inevitable resultado que continuó hasta la época de la Reforma, en la que la Biblia fue de nuevo restituida a las manos del pueblo, permitiendo que la pudiera leer por él mismo. La Reforma, no obstante, no completó la obra. ¿Por qué? Una reforma verdadera no termina nunca. Por favor, subrayen eso. Una reforma verdadera no termina nunca. En el momento en que pensamos, bueno, ya, la completamos, el enemigo comienza otra vez
a meter por aquí un poquito, por allá otro poquito, un granito por aquí, otro granito por allá. Nadie se dio cuenta, así seguimos. La ranita en el agua caliente, ¿verdad? La reforma, no obstante, no completó la obra. Una reforma verdadera no termina nunca, sino que tras haber corregido el abuso que la motivó en primera instancia, debe avanzar en la acción positiva. Pero los que sucedieron, los que vinieron después de los reformadores, no estaban animados del mismo espíritu y se conformaron con no crecer nada más que aquello que habían creído los reformadores. Los reformadores sacaron todo ese poco de basura y sacaron a la Biblia otra vez al frente, al pueblo común. ¿Y luego qué sucedió? Todo el mundo, eso fue lo que enseñaron los reformadores. Muy bien. Y hasta allí se quedaron. No siguieron estudiando y descubriendo las verdades de la Biblia por sí mismos. Sigamos. En consecuencia se repitió la misma historia. Se vino a recibir la palabra del hombre como palabra de Dios y como consecuencia los errores permanecieron en la iglesia. Hoy en día la corriente tiene un sentido marcadamente descendente como resultado de la mayoritaria aceptación de la doctrina de la evolución, así como de la influencia de la así llamada alta crítica. Sí, no sé si se habrán dado cuenta, pero voy a dar este ejemplo. Lo último que se está haciendo, lo último, ya tiene varios años, varias décadas inclusive, en que al principio los cristianos decían, no, la evolución no, eso no viene de la Biblia, en la Biblia se enseña la creación. Pero comenzaron los críticos de la alta crítica y los que tienen la investigación educativa. Entonces, al estar investigando, encuentran algo y entonces sueltan lo que dice la Biblia, agarran lo que dice la investigación y como todos los demás investigadores ya han puesto su sello de aprobación, entonces, yo no me voy a quedar por fuera, porque entonces a mí no me van a dar el grado, o me van a dar el grado, pero me van a contar como que yo no valgo nada, mi educación no sirvió para nada. Entonces, así llegan a ser. ¿Qué hicieron con la creación y la evolución? Comenzaron a decir, bueno, es que sí, la Biblia está en lo correcto, Claro que sí, sí, es la creación. Pero Dios vino y creó las cosas y luego comenzó la evolución. Entonces allí está, casaron, matrimoniaron a la evolución con la creación. Eso lo llaman la evolución teística, o sea que metieron a Dios allí, le dieron un pedacito y entonces ya, así es. La Biblia no lo tiene completo, no. Recuerden lo que decían los filósofos, ¿verdad? En todo hay verdad y mentira y entonces pues en la Biblia también. No, hermanos, no recibamos eso, pero ni por un momento, ni por entretener la idea. Seguimos. Hace algunos años, el historiador Merivale, decano de Elí, manifestó lo siguiente: el paganismo no fue extirpado, sino asimilado, y el cristianismo ha venido sufriendo en razón de ello desde entonces, en mayor o menor grado. Es fácil de ver, por la breve exposición hecha, que las tinieblas que en cualquier época hayan cubierto la tierra y la gran oscuridad que envuelve a la gente son tinieblas ¿de dónde? De Egipto. Por favor, subrayen los siguientes cuatro líneas. No es solamente de la esclavitud física de lo que Dios se dispuso a liberar a su pueblo, sino de las muchísimas peores tinieblas espirituales. Y dado que dichas tinieblas persisten aún en gran medida, la obra de liberación continúa avanzando. Tiene que continuar avanzando, si no, estamos perdidos. ¿Cierto? Los israelitas de antaño, en sus corazones se volvieron a Egipto. Llegaron a la tierra prometida, y vamos a seguir estudiando de eso y la historia. Llegaron allá, pero se habían traído a Egipto en el corazón. Eso viene de Hechos 7:39, lo que
se citó allí, a lo largo de toda su historia fueron advertidos en contra de Egipto, lo que evidencia que en ningún momento estuvieron libres de su ruinosa influencia. Cristo vino a la tierra a librar a los seres humanos no en, ¿verdad? De toda clase de esclavitud, y con ese fin se colocó hasta lo sumo en la posición del ser humano. Había, por lo tanto, un profundo significado en la ida de Jesús a Egipto, a fin de que pudiese cumplirse lo que dijo el Señor mediante el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Eso está en Mateo 2:15, que es donde se cumple la profecía que se encuentra en Oseas 11:1. Puesto que Cristo fue llamado a salir de Egipto, todos los que son de Cristo, es decir, todos los descendientes de Abraham, han de ser igualmente llamados a salir de Egipto. En eso consiste la labor del Evangelio. Hermanos, ¿qué decimos a todo esto? ¿Queremos salir de Egipto? ¿Queremos salir de Egipto sin llevarnos ni un vestigio, ni una hebra de hilo de allí? ¿No es eso lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros y a través de nosotros para alcanzar a otros? Eso es lo que Él se propone hacer. Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no a llevárselos con pecado y todo de Egipto. No, vino para que pudiéramos ser liberados de nuestro pecado, para que así Él pueda preparar un pueblo que esté listo para la venida de Cristo. ¿Queremos estar listos ese día? Amén, amén, amén. Veo también a las diferentes personas que están de acuerdo. Dios les bendiga. Y por favor pensemos en esto. La próxima vez regresaremos a terminar un poquito para entender más lo de la salida de Jesús de Egipto, para que podamos verlo más claramente y entender el concepto también de lo que se está enseñando allí. Así que les invito, hermanos, para que nos postremos de rodillas, para agradecerle a nuestro Dios que nos ha mantenido, gloria a su nombre, nos ha mantenido libres de ese engaño egipcio. Pongámonos de rodillas para orar, por favor. Oremos. Amante Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de que no te has cansado todavía de hacer el esfuerzo, de llamarnos, de buscarnos, de instarnos, de invitarnos a salir de Egipto. Señor, necesitamos no solamente salir de allí, sino necesitamos que saques a Egipto de entre nosotros mismos, de nuestras mentes, de nuestras creencias, de las cosas que hemos aprendido a través de nuestras vidas. Por haberlas escuchado, porque nos las enseñaron en alguna escuela, por la razón que haya sido, Señor, necesitamos ser limpiados de toda esa filosofía humana, el paganismo que va en contra de tu palabra. Gracias, Señor, porque no solamente estás dispuesto a hacerlo, pero tú eres poderoso. Lo sabes hacer, lo puedes hacer, lo quieres hacer, y lo único que esperas es que nosotros te digamos, hazlo en mí. Sí, Señor, lo quiero. Y allí vas a hacerlo desde el principio hasta el final, si así te lo permitimos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.